El Hijo es el Padre del hombre. Hay una ruptura en la historia de la familia, donde las edades se acumulan y se superponen, y el orden natural no tiene sentido. Es cuando el Hijo se convierte en el Padre de su Padre. Es cuando el Padre se hace mayor y comienza a trotar como si estuviera dentro de la niebla, lento, lento e impreciso. Es cuando uno de los padres que te tomó con fuerza de la mano cuando eras pequeño ya no quiere estar solo. Es cuando el Padre, una vez firme e insuperable, se debilita y toma aliento 2 veces antes de levantarse de su lugar. Es cuando el Padre, que en otro tiempo había mandado y ordenado, hoy solo suspira, solo gime y busca dónde está la puerta y la ventana. Todo corredor ahora está muy lejos. Es cuando uno de los padres, antes dispuesto y trabajador, fracasa en ponerse su propia ropa y no recuerda tomar sus medicamentos. Y nosotros, como hijos, no haremos otra cosa sino aceptar que somos responsables de esa vida. Aquella vida que nos engendró depende ahora de nuestra vida para morir en paz. Todo hijo es el padre de la muerte de su padre. Tal vez la vejez del padre y de la madre es curiosamente el último embarazo, nuestra última enseñanza, una oportunidad para devolver los cuidados y el amor que nos ha dado por décadas. Y así como adaptamos nuestra casa para cuidar de nuestros bebés, bloqueando tomas de luz y poniendo corralitos, ahora vamos a cambiar la distribución de los muebles precisamente para nuestros padres. La primera transformación ocurre en el cuarto de baño. Seremos los padres de nuestros padres, los que ahora pondremos una barra en la regadera. La barra es emblemática. La barra es simbólica. La barra es inaugurar el destemplamiento de las aguas, porque la ducha simple y refrescante ahora es una tempestad para los viejos pies de nuestros protectores. No podemos dejarlos ningún momento. La casa de quien cuida de sus padres tendrá abrazaderas por las paredes y nuestros brazos se extenderán en forma de barandillas. Envejecer es caminar sosteniéndose de los objetos. Envejecer es incluso subir escaleras sin escalones. Seremos extraños en nuestra propia casa. Observaremos cada detalle con miedo y desconocimiento, con duda y preocupación. Seremos arquitectos, diseñadores o ingenieros frustrados. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿cómo no previmos que nuestros padres se enfermarían y necesitarían de nosotros? Nos lamentaremos de los sofás, de las estatuas, de la escalera de caracol.
Lamentaremos todos los obstáculos y la alfombra. Feliz el hijo que es el padre de su padre antes de su muerte. Y pobre del hijo que aparece solo en el funeral y no se despide un poco cada día. Mi amigo Joseph Klein acompañó a su padre hasta sus últimos minutos en el hospital. La enfermera hacía la maniobra para moverlo de la cama a la camilla, tratando de cambiar las sábanas, cuando Joel le dijo desde su asiento: «Deja que te ayude». Reunió fuerzas y tomó por primera vez a su padre en su regazo. Colocó la cara de su padre contra su pecho. Acomodó en sus hombros a su padre, consumido por el cáncer. Pequeño, arrugado, frágil y tembloroso. Se quedó abrazándolo por un buen tiempo, el tiempo equivalente a su infancia, el tiempo equivalente a su adolescencia. Fue un buen tiempo, un tiempo interminable, meciendo a su padre de un lado al otro, acariciando a su padre, calmando él a su padre, y le decía en voz baja: estoy aquí, papá. Todo lo que un padre quiere oír al final de su vida es que su hijo está ahí.